Primero oremos. Bendito Señor, hemos exaltado y glorificado tu nombre, tu persona, por tu nacimiento, Jesucristo. En este momento habla a cada uno de nuestros corazones y permite que tú envíes una palabra que pueda ser clara, entendible para todos nosotros los presentes, de manera que salgamos de aquí, Señor, gozosos de haber estado en tu presencia, haber sido expuestos al Evangelio de verdad. Lo pedimos en Cristo. Amén. Seguimos el curso de esta serie de sermones basados en el Magnificat. Hemos presentado, primer tema fue la alabanza de María a Dios por la elección que hizo de ella. O sea que en esta parte del sermón se exalta a Dios por su gracia. El segundo tema fue el reconocimiento de la providencia de Dios en el mundo, en el cual se exalta a Dios por su soberanía. Y vamos a continuar alimentando nuestra alma en estos tiempos navideños con el contenido de este canto. Vamos a añadir el papel que juega la fe en las promesas de Dios. El papel que juega la fe en las promesas de Dios. Vayamos a Lucas, que es donde está nuestro texto. Capítulo 1. Veamos ahí un dato muy significativo que se encuentra en el versículo 45. Todos ustedes saben que María visitó a su pariente Elizabeth. Estando en su casa, María prorrumpe en este canto, en este Magnificat. Pero miren lo que dice Elizabeth de María. Dice el 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Fíjense, bienaventurada la que creyó. Así somos llamados todos los creyentes. Si usted puede creer en Dios, en la Biblia como su palabra, y por ende en esta historia navideña, puede ser considerada una persona bienaventurada. María fue considerada así, dice Elizabeth, porque creyó. Nosotros creemos lo que oímos de la palabra de Dios. No lo hemos visto, sin embargo creemos. No recibimos la visita de un ángel. No escuchamos el anuncio que proclamó la hueste angelical a los pastores. No tuvimos la oportunidad que tuvieron estos pastores de ir allí al establo y encontrar al niño acostado en un pesebre. Tampoco emprendimos el viaje hacia Belén como los magos del Oriente, que al llegar y ver al niño lo adoraron y le entregaron presentes. Nosotros somos bienaventurados porque simplemente creemos. Creemos el testimonio que Dios da en las Escrituras de que así sucedieron las cosas. Por tanto, somos bienaventurados. Por eso, María aquí en los versículos 54 al 55 exalta a Dios por su fidelidad, porque recuerde, Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Cuando Dios promete algo, lo único que tenemos que hacer es simplemente creer. Y al creer, pasamos a un estado de bienaventuranza. Miren lo que dicen los versículos 54 y 55. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María exalta a Dios por su fidelidad. ¿Y qué es lo que promete Dios?
promete salvación, promete salvarnos, un Salvador. Y no cualquier persona, no cualquier hombre, sino el Hijo de Dios, sin pecado, que vino no de cualquier nación, sino de una nación especial, que formó el mismo Dios de la nada, de un hombre, de Abraham. Fíjense cómo esta joven, que María era una doncella, jovencita, conocía muy bien la historia de su pueblo, conocía lo que sus padres le enseñaron, tenía convicción de que sus padres le habían enseñado de que Dios había prometido un Mesías, o sea, un libertador, un salvador. Y ella, consciente de toda aquella historia, cuando recibe el anuncio del ángel, lo recibe de buena voluntad y de manera diligente, y ahora exalta a Dios, primero por su gracia, porque la escogió sin ella merecerlo, luego por su soberanía, porque reconoce que Dios hace lo que Él quiere hacer en el mundo, pero ahora por su fidelidad, porque Dios lo que promete lo cumple. Una de las maneras en que Dios muestra su misericordia para con nosotros los hombres muchas veces es advertirnos de un peligro. Él nos advierte, inclusive antes de Él ejercer sus juicios sobre los hombres, primero les advierte y nos da oportunidad de arrepentirnos y convertirnos. Y eso viene de su misericordia. Nosotros no merecemos ni tan siquiera que se nos advierta de las cosas. Sin embargo, a Dios le agrada advertirnos. La razón principal de la bienaventuranza de María, fíjense, no consiste en haber sido la que concibió al Hijo de Dios. No es en eso, sino en creerle a Dios. Por eso es ella bienaventurada. María es un gran ejemplo de fe para todos nosotros. Pero hablemos un poco de esa bienaventuranza. ¿Sabía que bienaventuranza significa un estado de bendición? ¿Eso es lo que significa? Fíjense que comúnmente a todo el mundo se le escucha decir: no, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No, Dios me ha bendecido. Eso no solamente se escucha en el ámbito de una iglesia, en todas partes. God bless you. Hasta cuando estornuda la gente dice God bless you. Sin embargo, muy poco se conoce del significado verdadero de lo que es ser una persona bendecida. Hay quienes piensan que ser bendecido es porque están llenos de posesiones o bienes materiales, son ricos. Hay personas que creen que esa es la bendición, pero no es así. Un bendito es alguien que está cerca de Dios. Es lo que es un bendito. Es estar cerca de Dios. Y como dice Hebreo, para acercarnos a Dios y serle agradable, es necesario creer que le hay. O sea, creer que hay un Dios, que Él existe y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. El único medio para acercarnos a Dios es Jesucristo. O sea, si estar cerca de Dios es ser bendecido, entonces el medio para acercarnos a Él solamente es por Jesucristo. Yo quiero que busquen Hebreo capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreo 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Antes de leer este versículo, recordemos un poquito, pongámonos en un contexto histórico. Jesús nació en Belén de Judea, ¿verdad? Lo sabemos. Creció como todo niño, se hizo un joven, aparentemente aprendió el oficio de carpintero de su padre, pero ya siguió creciendo y llegó el momento de él comenzar a ejercer su ministerio, o sea, lo que él vino a la tierra, que fue a presentarnos el reino de los cielos.
O sea, ese reino que Dios prepara y existe, que no es de este mundo, es el reino de los cielos. Él comenzó a preparar a las personas a predicar de este reino. Durante su tiempo predicando también sanaba, hacía milagros, etc. Llegó el momento que él tuvo que dar su vida en una cruz, allí derramar su sangre. Eso no fue porque los romanos lo cogieron y lo mataron o los judíos lo entregaron. No. Ya eso era un plan soberano que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo y se llevó a cabo. ¿Para qué? Para que usted y yo, si creemos, podamos ser salvos. ¿Ve el papel que juega la fe tan importante? Bueno, Jesús murió, Él fue sepultado, Él no quedó ahí en la tumba. Dice la Biblia que al tercer día Él resucitó. Se estuvo apareciendo entre los apóstoles y discípulos por un término de 40 días y luego ascendió como Dios que es, creador del universo. Él ascendió para ocupar allí el sitio de mediador, de sumo sacerdote entre nosotros y Dios, para que hoy podamos tener el beneficio grande de la oración, de poder orar y recibir de Dios lo que necesitamos. Y eso nos pone en un estado de bienaventurados, de benditos, porque no todo el mundo ni quiere acercarse a Dios, ni cree en Cristo, ni ora. Así que el que lo hace es un bendecido, es bienaventurado. Y teniendo todo esto, dice la Biblia aquí en Hebreos 10, 19 al 25, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo es el trono de Dios. La única manera de llegar allí es por la sangre de Cristo. Quiere decir que si usted no cree en Cristo, usted no puede entrar a ese trono de gracia. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense cómo el Señor nos invita a acercarnos a Dios, a ese lugar de donde podemos solamente recibir las bendiciones del Señor. El salmista en el Salmo 139 habla de la omnipresencia de Dios. Y él en sus palabras dice que no existe un lugar en este universo donde una persona pueda esconderse de Dios, porque Él es omnipresente. Esa es una realidad. Dios es omnipresente. Sin embargo, hay una necesidad, que en medio es la fe, para nosotros de acercarnos a ese Dios omnipresente. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Usted dirá, bueno, si Él está en todas partes, ya yo estoy cerca de Dios. No, porque Dios está, pero los que no estamos somos nosotros. Dios está en todas partes, pero el que no está conectado con Dios soy yo. Soy yo el que necesito acercarme a ese Dios omnipresente. ¿Y cómo me acerco? A través de la fe. Y practicando religión. ¿Sabía usted que la palabra religión significa actividades que me acercan a Dios? Todo lo que yo hago referente a la religión me acerca a Dios. Por eso tiene que ser la religión verdadera, no puede ser cualquiera, porque Dios no es un Dios cualquiera. Y ya hemos visto aquí que el único medio es Jesucristo, por eso decimos la única religión verdadera es la cristiana. El único medio de llegar a Dios. Pero cada vez que usted toma la Biblia y la lee, usted se acerca a Dios. Cada vez que usted se arrodilla, y si bueno, no puede arrodillarse por su condición física, después de haber alabado al Señor en reverencia, y usted ora,
habla con Dios, usted se está acercando a Dios. Cada vez que usted se congrega con su pueblo, usted se acerca a Dios. Y hoy les aplaudo, porque en este día precisamente donde se está celebrando el nacimiento del cumpleañero, ustedes se han acercado a Dios. Hoy día hay mucha gente muy cerca de su familia. Pudiera aparentar que todo está muy normal y bien. ¿Qué hay de malo en pasar un tiempo con la familia? Pero usted sabe que es reunirse y dejar el cumpleañero afuera. Porque el cumpleañero es donde está en medio de su pueblo. Y al acercarnos aquí nos estamos acercando a Dios. Me alegro de que usted hoy 25, por ser Día del Señor domingo, usted esté aquí en la casa de Dios. Todos los días, donde quiera que estoy, al estar consciente de su presencia, estoy cerca de Dios. Y así como podemos acercarnos, también corremos el peligro de alejarnos. Cuando yo peco, yo me alejo de Dios. Yo no puedo huir de su presencia, pero sí me alejo de Dios. Al yo ser desobediente, me alejo de Dios. Al ser infiel, me alejo de Dios. Y si continúo de esta manera, pronto me dirán San Alejo. Una simple manera de experimentar si uno está cerca o lejos de Dios. Simple. Cuando pierdo la paz. Cuando yo estoy en comunión con Dios, cerca de Él, yo voy a tener paz. Pero cuando yo no tengo paz espiritual, de seguro es porque estoy lejos de Dios. El profeta Isaías lo dijo: no hay paz para los impíos, no la hay. Así que, ¿cómo nos acercamos? A través de Jesucristo. Sí somos pecadores, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos da esa limpia conciencia que dice aquí Hebreo, para hoy día estar aquí congregados, recibiendo la bendición del Señor. María es bienaventurada porque le creyó a Dios. Y yo le quiero hoy, el mensaje va a ser bien corto y simple. Solamente dos cosas que Dios quiere que usted crea. Solamente dos cosas. Número uno, Dios quiere que usted crea en el Evangelio. ¿Usted conoce el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga la vida eterna. Si usted quiere salvación, usted quiere vida eterna, seguridad de vida, usted tiene que creerle a Dios. Y tiene que creer que Jesucristo, este personaje que reconoce la historia, no vino a esta tierra por nada. Vino específicamente a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y segundo, el Señor quiere que creamos en la providencia divina. Segunda de Corintios 2, 18 al 22. Segunda de Corintios 2, 18 al 22. No es Segunda de Corintios. No es ese, perdón. Vamos a ver si es Primera de Corintios y me confundí. A lo mejor alguien me puede ayudar. Estoy buscando ese versículo donde dice que en Cristo todas las promesas son sí. Entonces es 20, Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Muy bien, gracias hermana. Que es un versículo que nos ayuda a entender verdaderamente. Gracias. Segunda de Corintios 1, del 18 en adelante, del 18 al 22. Me equivoqué en el capítulo. Los versículos estaban bien. Y también la segunda carta. Dice: mas
como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. María creyó que Dios iba a cumplir lo que Él le prometió a sus padres. Y el Señor nos está llamando hoy, inclusive este es un buen mensaje para comenzar el próximo año, a confiar en la providencia divina. Primero usted tiene que confiar en su salvación, porque si usted no es salvo y usted no tiene a Cristo, usted podrá ser una persona próspera y gozar de muchos favores y beneficios, pero no es bienaventurada, no es una persona bendita, porque ya hemos aclarado que para ser bendito hay que estar cerca de Dios. Y para estar cerca de Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Así que para ser bendito y bienaventurado, la persona tiene que tener una relación personal con Jesucristo como su Señor y Salvador. Ok, muchos tenemos ya esa bendición. Pero a pesar que gozamos de esa bendición, y todavía tenemos muchas promesas más, porque el Señor dice que nunca nos va a dejar y que siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces vivimos vidas que reflejan ansiedad, depresión, etc. Y es lo que el Señor nos llama aquí. Él no es hombre para mentir, dice Números 23, 19. Y lo que Él ha prometido en Cristo, Él lo va a cumplir. Quiero que lo entienda a través de esta ilustración. Nuestros hijos, que son adolescentes, ya nosotros tuvimos la experiencia de comenzar a enseñarles a manejar. Y yo quiero hacer la encuesta. ¿Cuántos padres aquí presentes saben que eso no es tan fácil? No es fácil enseñarle a los hijos a manejar, ¿verdad? No es tan fácil porque no los dejamos solos, número uno, siempre vamos sentados al lado, advirtiéndoles, frenando por ellos, continuamente con un nudo en la garganta. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando el padre está enseñando al hijo a manejar, y más cuando ya tiene su licencia y comienza a andar en el tráfico. No es nada fácil. Todos los que hemos pasado por eso lo sabemos. Jóvenes, el día que usted esté manejando con su padre al lado y su padre se duerma, ya se graduó de la escuela de choferes. Así que ya lo sabe, esa es la manera de saber si se ha graduado de la escuela de choferes. Si usted va manejando y su padre se queda dormido. No me he quedado dormido todavía. No, por eso les digo. Bueno, ¿cómo nos conducimos por la vida? Porque nosotros decimos que Cristo es nuestro piloto. Cristo es nuestro piloto, así lo decimos. Sin embargo, nosotros vivimos la vida con una clase de ansiedad y desesperación, como si las cosas no tuvieran remedio o solución, o como si tuviera que enfrentar la vida solo. Estamos hablando de personas que ya están dentro de la categoría de bendecidos y bienaventurados porque tienen una relación personal con Cristo. Por eso que el Señor quiere que la fe nos ayude a nosotros a llegar a ese punto donde ya yo me pueda quedar dormido porque mi chofer es Cristo. El chofer mío es Cristo.
Todos los días de mi vida, donde quiera que yo voy, Él va conmigo. Y el hecho de ir conmigo, su compañía, me permite a mí estar en paz. Y la paz, hermano, es el indicio de una bendición, de vivir una vida bendita y bienaventurada. Así que vemos aquí cómo María fue bienaventurada porque creyó. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted sabía que uno de los pecados más horrendos que puede cometer el ser humano es dudar de la palabra de Dios? Porque Dios no es hombre para mentir. A pesar de que Él ha prometido salvación y vida eterna, hay muchos que no creen. Estamos hablando aquí de la salvación del infierno, no de cualquier cosita. Estamos hablando de la salvación del infierno. Si usted verdaderamente cree que hay Dios, que hay un cielo y un infierno, y que la vida continúa después de la muerte, entonces yo estoy seguro que usted va a procurar recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted no lo hace es porque no le cree a Dios, ni cree que existe Dios, ni cree en su palabra. Por tanto, no es bienaventurado, no es una persona bendita. Y aún así, aquellos que hemos recibido a Cristo somos llamados, hermanos, a estar en paz con el Señor, sabiendo que Él conduce nuestras vidas todos los días. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y que la palabra que el Señor nos ha dado haya entrado a nuestros corazones. Podamos salir de aquí siendo considerados benditos. ¿Benditos por qué? Y el Señor Jesús lo dijo, que éramos más benditos que ellos porque ellos vieron. Sin embargo, nosotros no. Nosotros no hemos visto la historia de la Navidad. Se ha mantenido viva a través de las generaciones. Y porque está en la palabra de Dios. Nosotros no hemos visto nada de eso. Pero hermano, todo lo creemos. Porque todo lo que está en la Biblia procede de un Dios todopoderoso. Y por eso le creemos su palabra. Oremos. Señor, gracias, Señor, porque tenemos grandes promesas en Cristo que son siempre sí y amén. Y hoy tú nos invitas, como María, a un estado de bienaventuranza, de bendición, por el simple hecho de creer en ti. Pero al creer, la fe, Señor, tiene que regular nuestra vida. Así que, más bien hoy, queremos pedir que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestro conocimiento de ti, que ayuda mucho a la fe. Bendícenos, Señor. Bendice a todos los presentes. Ayúdanos a recordar que en medio de tu omnipresencia, dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor, somos nosotros los que necesitamos acercarnos a ti. Lo hacemos a través de Cristo, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, de nuestro servicio. Continúa bendiciendo nuestras vidas, también para ser de bendición a otros. Lo pedimos en Cristo. Amén.